algo está pasando que no hace que la gente abra los ojos, porque si abres los ojos simplemente te das cuenta. Algo nos está entorpeciendo para hacer creer que las cosas tienen que ser de un modo que no es natural. Y ese modo natural al final repercute en que tu tiempo, tu energía y tu vida se desgasta dentro de un escritorio, de una oficina para conseguir el dinero para pagar las cuentas y tener una casa propia que no te vas a llevar cuando te mueras y cubrir pues todas esas cuentas en medio, ¿no? Eso es la parte que digo, qué triste, porque la vida ahí sigue y ahí está, ¿no? Simplemente ve a un animal, mira, ahí está un zopilote buscando su comida y el que le va a importar las cuentas, ¿no? En realidad lo que quiere es comer, y la esencia de la vida pienso que nos la están tapando, la están sellando, y eso es lo que sí me podría dar tristeza a nivel población. Estoy en este medio y me doy cuenta de esto. También qué feliz que no me diera cuenta. Hay un amigo biólogo que casi es chamán y dijo que el problema es saber, ¿no? Y pues sí, la verdad el problema es saber. Es muy profundo el análisis. ¿Qué sientes hacia la naturaleza? Respeto primero y vergüenza de parte de que como comunidad y población pues no la respetamos, ¿no? En general. A todos nos enseñaron a respetar al hermano mayor, y creo que todos los que nacimos aquí como especie humana debemos de respetar a los hermanos mayores que aquí ya estaban, ¿no? Entonces en general creo que no somos una población respetuosa en general, ¿no? Tenemos el poder de destruir y de creernos tal vez Dios, porque destruimos creyendo que sabemos construir, y creo que deberíamos de empezar con un poco más de humildad, y la humildad genera respeto. La base es tener un poquito de conciencia y un poquito de conocimiento, ¿no? Y si empiezas a conocer y a tener conciencia, empiezas a respetar, siempre y cuando ese relojito o ese temporizador que tienes dentro de ti te dice si es bueno o es malo, ¿no? Hay gente que es mala y pues por más que entienda, no le va a importar. Pero yo siento que la mayoría de la gente al entender se conmueve, y como somos parte de lo mismo, lógicamente respetaríamos, pero por ahí debe de haber intereses más fuertes que la naturaleza misma, que nos ha hecho ver otras cosas y tenernos desviados, ¿no? Debe de existir alguien que no tiene el respeto y que se esfuerza porque la gente no se dé cuenta de que la naturaleza existe, vive, respira y muere, y desvía esa atención para que todo se transforme en tema económico y en dinero. Eso es lo que más me da pena de esto, porque si todo esto pasara bajo conciencia, la gente tiene su libre albedrío, pero siento y me da pena que algo debe de estar pasando, alguien debe de estar tergiversando la información para que no llegue realmente a repercutir donde debe de repercutir. Pero hay mucha esperanza. Los niños, nuevas generaciones ya nacieron con otro concepto en la cabeza, y eso ya nosotros ya no, pero ellos sí, en general sí, es una esperanza muy grande. Ya ven las cosas muy diferentes. Mientras les quiten el celular de la mano, una hoja estaba ahí viva, ahora está muerta y ahora está alimentando al árbol, ¿no? Es cuestión de observar y estar un poco tranquilo, que la vida sigue, ¿no? Seas humano, seas planta, sea lo que sea, la vida sigue. Y es súper mágico cómo ese arreglo helicoidal de ADN busca el camino, sea como sea y donde sea, la vida sigue. Eso es lo que más me emociona. Y atendiendo a ese principio de la física en estos planetas con esta gravedad, pues simplemente la materia no se destruye, solamente se transforma, y pues yo pienso que es la parte más romántica de la vida, y pues ¿quién no se va a emocionar de eso? ¿Quién no se va a emocionar de eso? Sigue, como sea sigue, donde sea sigue. Persistentes moléculas. Y persistente gravedad. Sí, es increíble, la verdad, sí. No paran de querer seguir estando. Pues es el reto de cada especie, claro. Sí, está tatuado en tu ADN. A veces me he sentido manipulado por mis moléculas. Qué rico, déjate llevar. Ellas saben. Ellas saben. Lo malo es eso, que alguien te dice que estás manipulado, y no, ellas saben. Tú síguele. Las moléculas mandan. Señor juez, no fui yo, eran mis moléculas. Sí,
Puede ser que te den una absolución por eso. Aboga por ellas. Si la naturaleza nos dijera algo, ¿qué crees que nos diría? No, no pienso que nos dijera nada. Creo que somos todavía tan insignificantes para la naturaleza que yo creo que está esperando que un día nos terminemos de podrir y ya. En realidad lo que me maravilla de los procesos naturales es la armonía que tienen una con otra. Como que siento que si le conectaras un aparato y pudieras escuchar su música, sería música perfecta. Sería todo en tono.